Hola amigos, bienvenidos a 1221, el podcast de Inma Borrego. Hola amigos, bienvenidos a 1221. Hoy es 31 de enero y es una fecha muy importante para mí, porque hoy justamente hace un año que hice la primera presentación de mi primer libro, Cartas desde India. Fue un momento realmente especial, la gestación, ¿no? El traer a este mundo, materializar un libro, una experiencia, un sentir. Es una grandísima experiencia tanto como tener un hijo físico. Este hijo que, pues es energético y luego se materializa en papel. Todo el proceso es maravilloso, intenso, transformador y renovador. Creo que todo el mundo tiene una historia personal, todo el mundo tiene una historia llena de desafíos, de amor, de desamor, de éxito, de misterio. Y todo el mundo debería atreverse a escribir un libro contando su historia, un poco dónde estaba, cómo lo que vivió y toda la sabiduría que ha sacado de ella, y entregarla al mundo. Da igual que lo lean 10 personas o que lo lean cientos o miles y se convierta en un bestseller. Poder tener en nuestras manos toda la sabiduría de una persona, de una experiencia condensada en papel, es realmente valioso. Cuando hace tiempo estudiaba Ho'oponopono, esta herramienta de sanación ancestral de origen hawaiano, leí una entrevista que le hicieron al doctor Len, en el que el entrevistador le preguntaba cuál era su historia y él contaba toda la historia que, os recomiendo que la busquéis, sobre cómo sanó a todo un pabellón psiquiátrico sin ni siquiera ver a los pacientes. Y diréis, ¿pero cómo es eso? Bueno, ahí dejo la historia para que podáis buscarla y leer esa entrevista, que es muy fácil encontrarla en las redes sociales. Y durante esa entrevista el doctor Len dice algo y cuenta que cuando alguien escribe un libro, toda esa energía, todo ese aprendizaje y esa sanación queda impregnada en ese libro, pero ya sabemos que toda esa energía está conectada a esa fuente y a esa inteligencia universal, y que está en continuo movimiento y evolución. El doctor Len decía que del mismo modo que esa persona, el autor, va evolucionando en su proceso personal, esa energía y esa sanación va evolucionando en ese libro. Por lo tanto, cuando ese libro llega a nuestras manos, por ejemplo, 20 años después de haber sido publicado, es como que está actualizado continuamente con la energía de ese autor. Y me fascinó y encontré una gran coherencia en sus palabras. Si conoces o sabes un poquito de física cuántica a nivel completamente de usuario, verás cuánta lógica hay en estas palabras. Por lo tanto, de nuevo la invitación, que si todos escribiéramos un libro contando la sabiduría y los aprendizajes de nuestra vida, tendríamos acceso a una biblioteca universal. Así que si me estás escuchando y tienes ese pequeño deseo, te invitaría a que lo hicieras. Es muy fácil, es sentar y con unas pequeñas pautas, con un pequeño orden cronológico, contar tu historia. Si decides hacerlo, te puedo asegurar que tu alma te va a guiar y vas a saber hacerlo. Y si necesitas ayuda, te podemos acompañar de muchas maneras para que así lo consigas. Hoy, haciendo mención a ese día maravilloso donde me atreví a ponerme delante de un grupo de personas súper nerviosa, emocionada, a contar cómo fue ese viaje que me hizo conocer a Dios, os quiero regalar a todos vosotros una pequeña lectura de ese prólogo de mi libro, de mis labios, porque creo que ese tono y ese énfasis que le puedo poner puede hacer que te llegue un poquito más. Cartas desde India, el viaje que me hizo conocer a Dios. Es una historia real, todo lo que cuento es real, es en primera persona, son una serie de cartas a modo de diario donde yo voy compartiendo cómo fue todo ese proceso. La primera carta está escrita aquí en España, antes de realizar mi viaje, cuando no sabía qué me iba a encontrar y qué era lo que iba a vivir allí. Y ahí son 13 cartas en total. Y la última va dirigida a todos vosotros si decidís ser mis lectores y viajar conmigo a este
fascinante mundo lleno de olores, contrastes y ojos que sonríen más que los labios. Eso es uno de los grandes regalos que me traje. Así que ahí vamos a comenzar. Hay un instante en la vida de todo ser humano en el que tiene que parar y comenzar a convertirse en el observador de su vida. Siempre hay un acontecimiento que te saca del ajetreado modo automático y te hace sentarte y hacerte ciertas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Por qué el mundo es como es? ¿O por qué me suceden las cosas que pasan? ¿Por qué hay personas que parece que tienen fijado un destino más bueno o bonito que el resto? Y si te pones a indagar en esas preguntas, es inevitable que en un punto de ese diálogo completamente mental, pero nacido desde lo más profundo de nuestro corazón, tengamos que meter un componente místico, invisible, omnisciente y omnipresente, como esa sustancia que lo une y termina de dar forma a todo. Grandísimos filósofos y pensadores de todos los tiempos ya dieron con esa fuerza que todo lo sostenía, y cada uno le daba un nombre y una forma. Creo que desde que nací tuve conocimiento de esa fuente. Realmente todos lo tenemos, y ya desde bien pequeña me preguntaba el por qué y para qué de las cosas. Ahora con 40 años recuerdo cómo jamás le tuve miedo a la muerte, porque sabía que al otro lado no había castigo alguno ni vacío, sino un lugar que muy probablemente podíamos llamar hogar. Cuando India apareció en mi camino, a mi búsqueda como un bello llamado, era tan solo un país que pensaba moriría sin pisar, ya que en la larga lista de una mujer cuyo sueño es viajar, India ocupaba de los últimos puestos, de ahí que sintiera mi gran sorpresa. Este bello país apareció de nuevo en mi vida después de Madre Mera, cuando creía tener la teoría y entendimiento a nivel mental suficiente sobre esa fuerza que todo lo une como para caminar por la vida e incluso para compartir con más personas en mis reuniones y talleres. ¡Cuánta osadía!, ¿no? A pesar de todo mi trabajo interior, había un vacío que sentía en mi corazón al que no lograba dar nombre. ¿Cómo es tu conexión con la divinidad?, me preguntaron una vez, y realmente no supe qué contestar. Cuando fui a India a conocer a Sir Satya Sai Baba, para mí era un señor indio que ya había fallecido, que había visto en múltiples estampitas y del que estaba leyendo un libro, El hombre milagroso de Howard Marpet, en el que hablaba de que él era un avatar, una encarnación de Dios. Tal fue el atractivo de volver a subirme en un avión después de tanto tiempo, el atractivo de conocer una cultura nueva, el atractivo de saber que nada en esta vida ocurre por azar y que si algo tan magnífico y transformador aparece en tu vida en ese instante presente en el que te estás haciendo tantas preguntas, sin duda ese viaje tiene mucho más que ofrecerte de lo que tú crees. Y porque, como dicen en la Biblia, los caminos del Señor son inescrutables. He visto en muchas ocasiones cómo Dios utiliza las razones que necesitamos o que simplemente nos moverán a actuar desde un plano mental, estando éstas muy por encima de nosotros. En mi corazón yo deseaba que fuera eso que decían, Dios. Sai Baba es mi gurú, me contó Richard. Algunos lo llaman Dios, aunque cada uno puede llamarlo como quiera. Ahora sé que detrás de esas palabras había una gran moderación para no influenciarme en lo que yo sintiera en mi experiencia. Pero recuerdo perfectamente que desde ese si quiero a ese viaje que cambiaría mi vida, se abrieron un montón de procesos en mí. La mayoría a nivel mental, ya que es ahí donde reside mi mayor trabajo, y muchos miedos que se amontonaban y en algunos instantes sentía que no me dejaban ni respirar. India me va a partir en dos para que salga todo eso que ya no tiene que estar ahí y para convertirme en un recipiente vacío que poder llenar de divinidad. Recuerdo como en un momento en el sofá de mi casa, leyendo sobre Baba, conectando con algo que realmente no conocía, pero que me llenaba de gratitud y de amor, conecté con ese miedo. Cerré los ojos mientras caían las lágrimas de ellos y fue entonces cuando sentí su energía delante de mí. Pude ver cómo se ven estas cosas así como en sueños, a ese hombre de pelo rizado y túnica naranja, como esa energía se ponía delante de mí. Y pude sentir tanto amor, pude sentir
tanta contención? ¿Puedes sentir tanta seguridad? ¿Puedes sentir algo que si tuviera que transcribir en palabras, aunque éstas jamás alcanzan a describir la experiencia, me decía: tranquila, estás en mis manos? Sentí como un amoroso padre, y no solo por la energía masculina, sino por esa protección. Me sostenía y me decía: ¿estás bien? Vas a venir a mi casa, te vas a poner en mis brazos y yo me voy a ocupar y cuidar de ti. En ese momento me entregué completamente a la experiencia, y aunque siempre hay dudas en estos procesos que no sabemos si son la mente o el corazón que lo anhela de una manera profunda, me entregué completamente a lo que era para mí la verdad y confié. Creo que ese fue mi primer surrender, esa rendición de la que tanto escucharía hablar después. Y así es como comienzan las primeras páginas de mi primer hijo de papel, Cartas desde India. Y digo primero porque desde bien pequeña ya jugaba con una caja de puros y decía: hola, me llamo Inma y soy una autora. Ya escribía mis poemas conectando con la profundidad de mi corazón y ya sabía que en algún momento tendría que entregar mi historia al mundo. ¿Pero mi historia de qué? Si mi historia no es especial. Y os cuento esto para hacer un guiño a que ya desde bien pequeños la vida nos susurra qué es lo que tenemos que entregar y qué es lo que tenemos que hacer. Aunque esa imagen que nos muestren o esa interpretación que hace nuestra mente no la entendamos muy bien, debemos confiar. Y bueno, esto me hace esbozar una profunda sonrisa porque hay un montón de cositas que me han mostrado con una forma determinada que sé que seguramente no sea realmente así. Que sé que si sigo trabajando me esperarán en mi camino. Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son esas imágenes? ¿Cuáles son esos anhelos? Esas cositas que la vida te pone y que a veces ni siquiera compartimos porque no nos atrevemos a hacerlo. Vamos a seguir caminando. Por mi parte, tengo mi segundo libro, está completamente en el horno. Mi primer amor, un libro donde hablo del proceso de amarnos a nosotros mismos, que es todo un camino y un estilo de vida, y que justo en su momento, cuando me transforme junto a él, verá la luz. Mientras tanto, si te apetece leer Cartas desde India, lo puedes encontrar en Amazon, en cualquier parte del mundo, y en muchos países incluso te hacen llegar la copia en papel. Si lo deseas dedicado por mí, pues puedes contactarme a través del correo que hay debajo de todas las publicaciones, hola@imaborrego.es, o entrar en mi web www.imaborrego.es. Allí hay una pestaña donde pone libros, Cartas desde India, y tú tienes un cuestionario para ponerte en contacto conmigo. A lo mejor deseas regalar el libro y regalar esta historia. Las personas que lo han leído dicen que transmite ese amor y esa transformación que yo viví y sentir ahí. Y he de decir que fue una de las experiencias más grandes, más inmensas y más maravillosas que he vivido en mi vida. Y muchas personas me preguntan: pero Inma, tener a tu hija, pues todas estas cosas tan grandes que la vida nos trae. Y yo le digo: conocer a Dios es lo más grande que yo he vivido, porque cuando conoces a Dios entiendes que Él es la fuente de la que provienen todas esas cosas de las que cada día das gracias. Y no puedo sentir más gratitud y mayor amor. Y bueno, con estas palabras te dejo. Seguimos caminando aquí, 12:21, como siempre digo, como siempre, y que no falte en cada instante de nuestra vida, con infinito amor.